Este programa es una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo Pla Constructora y Shark Club. Explorar los temas más candentes y significativos que impactan a nuestra sociedad es mi objetivo principal, proporcionándote los hechos y análisis necesarios para que estés al tanto de lo que sucede a tu alrededor. Voy a acercarte la visión de mis invitados para ofrecerte la posibilidad de que crees tu propia opinión. Soy Laura Do Carmo y te invito a acompañarme a conocer a los personajes más destacados de nuestra región. Buenas noches y bienvenidos al ciclo de entrevistas de Punta News en Canal 2. Un gusto reencontrarnos después de la semana de turismo, que para muchos fue de descanso, pero también para muchos fue de intensa actividad. Antes de semana de turismo, y Punta News estuvo trabajando el tema, la Cámara Empresarial de Maldonado Punta del Este presentó una encuesta donde, sus socios hablaban de la expectativa versus la realidad de la temporada 2026. Como les decía, en Punta News trabajamos mucho esos datos y hubo uno que sobresalió. El 51% de las empresas contestaron que no había un balance positivo. Hoy, con la temporada cerrada, con ya la semana de turismo cerrada también, la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Cómo entienden los comerciantes de Maldonado, en definitiva, que fue esta temporada, las expectativas para este año? Y para todo eso, hoy estamos en la Casa de la Cámara Empresarial y es un gusto recibir en este ciclo al presidente Willy Lilienfeld. Gracias por recibirnos, Willy. Muchas gracias a ti por poder difundir todo el trabajo que hace la Cámara. Yo arranqué por este dato incómodo, si se quiere, ¿no? O por lo menos que muchos no se lo esperaban. Ese 51% de expectativas versus realidad fue una temporada donde antes hubo mucha expectativa con respecto a esos números. Con este dato y con esa encuesta que ustedes hicieron, ¿se puede hablar de una buena temporada? Del análisis de todo el relevamiento que se hizo con más de las 200 empresas socias, que se hizo a lo largo de toda la costa, desde Piriápolis hasta José Ignacio, las conclusiones que tenemos nosotros en base a todo este estudio y al cruce de datos que fuimos haciendo, es que la temporada fue buena. Por ahí no fue excepcional como la temporada anterior, pero fue una temporada buena, donde una de las particularidades fue que inició antes. A fines de noviembre, los primeros días de diciembre, había niveles de ocupación, ya sea en los hoteles, ya sea en los distintos edificios de Punta del Este, que nos marcaban un adelantamiento de la temporada con valores de ocupación superiores a la temporada anterior, que ya había sido una temporada récord. Todo eso alimentó con datos concretos de que la temporada iba a ser muy buena y de alguna manera se generó una expectativa importante que aceleró la contratación de puestos de trabajo, aceleró las inversiones, mejora de los locales. Eso en el transcurrir de la temporada tuvo un quiebre, nosotros lo marcamos con el tema de la caída del dólar fundamentalmente a partir de la segunda quincena de enero. También contribuyó un poco el factor climático, que los primeros días de enero fueron complejos, no hubo tema de playa. Eso terminó haciendo que la temporada no tuviera el ritmo que venía marcando hasta el inicio, hasta los primeros días de enero. Cuando se pasa raya al final del periodo, se ve eso, que fue la segunda mejor temporada desde la pandemia hasta acá, pero que no logró el nivel de la temporada récord del año pasado. Y esto en el contexto nos deja en un tema que vos pensás que fue puntual de este verano, por estas cuestiones, por ejemplo, como que arrancó antes el tema del clima, o que de alguna manera se podría tomar como un modelo que serviría para proyectar para las próximas temporadas, eventualmente, un comienzo más temprano, más avanzado, pero digamos, después no esa expectativa con respecto a con lo que se generó este año, ¿no? ¿Es un modelo de comportamiento o ustedes lo ven como un fenómeno puntual? Nosotros lo estamos analizando y lo vamos a seguir desmenuzando en el correr del año.
Nosotros creemos que puede haber un quiebre, sí. Por un lado, por el crecimiento que ha tenido Maldonado, donde ya no se es tan dependiente de la temporada y del clásico comentario, pero aparte es un tema hasta cultural, bueno, el tema del ascensor, cómo va a ser la temporada. Pero Maldonado ya tiene una dinámica empresarial, comercial, de movimiento que lo hace cada vez depender menos de lo que es la temporada, ya sea por el factor climático o por el macroeconómico del tema del dólar. Lo que sí vemos es que hay un atraso cambiario, después los técnicos, los economistas le pondrán otros nombres, pero vemos que en un país que crece con el agro y con el turismo, porque la industria lamentablemente con los dedos de la mano, el resto es actividad agropecuaria y turística, y el agro se ha venido sosteniendo o paliando esa situación por los precios internacionales que tenían de la carne mayormente. Pero en el turismo no, nosotros exportamos servicios. Entonces el gran ausente esta temporada fue el público brasileño, y ahí sí había una diferencia de cambio muy importante que hizo que los argentinos, que si bien bajó un poquito la cantidad de argentinos que vinieron, se mantuvo dentro del nivel histórico, muchos se fueron para Brasil y hubo muchos brasileños que no vinieron. Eso en parte se suplió con el público que vino de Europa, de Estados Unidos y Canadá, y bueno, eso es una tendencia incipiente que estamos viendo y que le estamos dando seguimiento. Pero yendo un poco al inicio de tu pregunta, nosotros creemos que estamos en un punto de inflexión donde la actividad comercial va a empezar antes, a fines de noviembre, diciembre, ya haber que tener, digamos, toda la operativa y la estructura turística en condiciones. O sea, un nuevo modelo, ¿no? Un nuevo modelo, ya sea la autorización de los paradores, que está bien, este año fue el cambio de gobierno, pero se llegó muy sobre la fecha en determinados lugares. Y todo lo que es la preparación de los organismos públicos con las habilitaciones, con los distintos procesos de preparar la ciudad, eso sí creemos que va a haber que adelantarlo a nivel general y de sociedad de Maldonado, y tenerlo pronto para fines de noviembre y ya no dejarlo para los mediados de diciembre. Para mediados de diciembre. Porque la gente ya está. Y también el otro que vemos es que cada vez más tiene mayor incidencia el público de segunda residencia, que si bien dentro de lo que es la mirada de Montevideo nacional se habla del turismo y se lo deja por fuera, genera todo un consumo, tanto en las grandes superficies, en las barracas, genera puestos de trabajo, la cantidad de mucamas, de gobernantas que trabajan en cada torre que se construye, es potenciado por esta segunda vivienda. Ahí hay un estudio que se ha hecho acá desde la UDELAR, y bueno, en el correr del año vamos a tratar de profundizar en esa línea para poder visibilizar esos números. Estamos lanzando en breve lo que es un observatorio de toda la actividad económica del departamento, con dos grandes ejes: por un lado lo que es el sector turístico y por otro lado lo que es todo el sector de construcción y actividad comercial, donde se pueda tener en un portal de acceso público toda la información, tanto para periodistas, para privado que quiera decir, bueno, quiero poner una ferretería en tal barrio, pueda tener acceso, como para las autoridades públicas a la hora de delinear las políticas públicas, porque hay todo un peso económico que genera Maldonado con el turismo, con este turismo de segunda residencia, que hay que lograr visibilizarlo y de alguna manera delinearlo, el peso específico que tiene, y que se nos está escapando hoy del radar y esa consideración, mismo cuando cualquier actor de Maldonado va a pelear algo a los escritorios de Montevideo. Por ejemplo, el tema de las grandes superficies. Todo lo de facturación de las grandes superficies se reporta como actividad económica del departamento de Montevideo, porque el número de ruta es el mismo. Y hoy en día con la tecnología hay elementos como para diferenciar por sucursales. Lo mismo pasa con las barracas, con todos los edificios que se construyen o cuando importan directamente. Todo ese movimiento comercial hoy queda radicada esa actividad comercial en Montevideo, cuando en realidad el que la está produciendo es Maldonado. Entonces va por ese lado el observatorio de poner sobre la mesa números objetivos. Después cada uno podrá hacer la interpretación que considere, pero que el dato objetivo esté en ese observatorio, el acceso de todos. Contamos con el apoyo de la Universidad Católica para dar ese respaldo técnico a esos datos que vamos a tener, así que estamos muy esperanzados en que pueda ser un escalón más en este crecimiento que ha tenido todo el departamento Maldonado en los últimos años, y donde ya estamos con determinados generando espacios nuevos
pasó con la zona franca que se habilitó sobre fin de año y va a pasar cuando se habilite lo que es el Cipriani, porque es un público que hoy no está en Punta del Este y que tiene el desafío de conocer y generar actividades para que ese público tenga ese sentido de pertenencia cada vez más. Ahora, con todo esto que estamos poniendo arriba de la mesa, ¿no? O sea, los factores climáticos que no podemos dejarlos de lado y que también de alguna manera cambian la circunstancia de lo que eran las temporadas tradicionales. Con este adelantamiento de la llegada de los turistas, la presencia cada vez más del turista residente, más que un turista que eventualmente elige el destino, podrá volver o no. Con este nuevo modelo, esta nueva concepción, si yo, por ejemplo, hoy tengo un comercio y quiero o dependo de alguna manera de la temporada, como muchos, ¿no? Que dependen del éxito de la temporada para después balancear las cuentas a lo largo del año. En esa cuestión de nuevo modelo que vos planteás, ¿cómo tendríamos que pensar las futuras temporadas? Más allá de que, bueno, empezar a preparar los comercios antes, lo que vos me decías, pero es todo un modelo, vos me lo mencionabas también, que hasta pasa por un cambio cultural de cómo vemos esa temporada. ¿Hacia dónde es que van a trabajar este año esas líneas específicas con los socios de la Cámara y en general con todos? Sin duda. Nosotros de esos insumos sacamos un poco lo que es el cronograma de las actividades del año de capacitación para lo que son los socios, y hay actividades que son abiertas a los socios. Entonces, por ejemplo, surgió el tema de la inteligencia artificial. Entonces, con ese norte de la inteligencia artificial convocamos a las empresas socias de la Cámara que ya trabajan con eso y que den una charla, que expongan cuáles son los productos y para dónde se puede avanzar. ¿Y cómo la utilizan? Y cómo es esa bajada a tierra, que es está mucho más cerca de lo que imaginamos cuando vemos el tema de lejos. Entonces, bueno, pasa por ahí, por incorporar un montón de tecnologías. El mundo ha cambiado muy rápido, hoy hay que estar dentro de los celulares para poder llegar y marcar cosas que antes se hacían de otra manera. Y lo otro es la profesionalización del servicio, la capacitación permanente. Entonces nosotros lo que hacemos es, bueno, todos estos insumos hemos generado en el correr del año a través de acuerdos con INEFOP, a través del Centro PYME, a través de las distintas instituciones, el Instituto San Francisco de Asís, para generar capacitaciones que de alguna manera machen con la necesidad empresarial y comercial que hemos detectado en estos últimos años. Ahora, ahí nos metemos también de costadito, pero en un tema que hace muchos años que se discute en Maldonado y en Punta del Este, sobre todo, no solamente en temporada, pero que en temporada toma especial relieve, que es el tema del otro lado, de los sueldos, ¿no? Los trabajadores dicen, bueno, pero las empresas muchas veces piden personal cada vez más capacitado, que maneje distintos tipos de herramientas informáticas de todo tipo, que, bueno, que por ejemplo vos ahora mencionabas el caso de Cipriani, donde se supone que va a venir además un público que no es habitual para Punta del Este, donde hay necesidad de hablar idiomas, pero hablarlos bien, de manejarse como bueno. Y no encontramos que las empresas que buscan personal ofrezcan sueldos acorde a las exigencias que piden. Bueno, ahí es un tema muy discutible. ¿Qué sería un sueldo acorde? Porque la empresa termina pagando el sueldo. A ver, no es que la empresa decide el valor del sueldo. El que le da el ingreso a la empresa es el cliente, que es el que le paga el sueldo a todos, al propietario y a todos los funcionarios. Entonces, si tú no tenés hoy en día, cada vez el mundo te va subiendo la vara de la exigencia. Entonces, las propias empresas, ¿por qué piden personal más capacitado? Porque es lo que necesitan para poder subsistir. Y van a pagar el sueldo que el mercado termine determinando, porque tú tenés un umbral de sueldo y cuando empezás a ver que hay gente más capacitada, empezás a pagar un poco más en la medida que podés. Después tenés un techo que ya no te da para pagar más sueldo y terminás contratando lo que hay. Yo creo que es parte del todo. Entonces, la exigencia no solo se sube para el funcionario y decir, bueno, yo me capacito más, pero por eso me asegura ganar más. Y capaz que no, pero sí te asegura el puesto laboral, que si no lo ibas a perder a manos de otro que venía atrás y tenía la capacitación. Entonces puede sonar muy duro lo que te estoy diciendo. No sé si suena duro, pero suena pero es real. Conformista. Si lo miramos desde el punto de vista empresarial, yo lo entiendo. Si lo miramos desde el punto de vista, porque digamos que para capacitarse la gente, digamos, si bien tiene opciones públicas, pero también hay muchas capacitaciones que pasan por lo privado. O sea, es una inversión. La capacitación, más allá de lo que le deja al individuo, en su saber y demás, es una inversión. Si esa inversión después, de alguna manera, no tiene una recompensa del otro lado, sí, vos decís, bueno, o termino aceptando el puesto
porque es lo único que hay y si no lo va a agarrar otro, pero no necesariamente quiere decir que la remuneración de ese puesto sea acorde. Son dos cosas distintas. En la medida que se puede, termina siendo acorde. ¿Cuál es la media, por ejemplo, de lo que puede aspirar a ganar un trabajador en temporada en los distintos rubros que ustedes manejan, por ejemplo? En gastronomía, en hotelería, en lo comercial, cuando una empresa pide trabajo. Es muy variado, porque tenés lo que es el sueldo fijo y lo que son todo el sistema de propinas también, pero tú puedes tener, por ejemplo, una chica que trabaja de mucama 8 horas y está ganando 50.000 pesos la temporada. De sueldo. ¿Tá? De sueldo. ¿Tá? Eventualmente ahí agarra una propina. Después tenés lo de los mozos, que son más variables, pero llegan a los 90, 100.000 pesos. Entonces, hay, pero es lo que te digo, primero, fundamental por la actitud y después por la capacitación y la experiencia que van teniendo en lo que es el servicio al turista. Y se ve mucho en el tema de los mozos cómo le llegan a la gente y porque la propina es directamente a la manera que lo atienden. Nos pasa a todos, a veces vas a un lugar y te atiende un mozo que estaba justo ese día que tenía dolor de estómago y te atendió con una cara rara y ya no te sentiste igual que el día que te recibió con una sonrisa. Entonces en el servicio turístico va mucho ese persona a persona la relación que se genere, pero hay espacios comparados en esta zona que por ahí si lo comparás en otra región del país, los sueldos son mucho menores. Nosotros ayudamos desde la Cámara junto a la Corporación Gastronómica para hacer un estudio del impacto que tenía la gastronomía del departamento Maldonado a nivel nacional y los sueldos estaban muy por encima de la media. Los sueldos que tú ves de los laudos de los consejos de salario, los que se pagan en Maldonado andan entre un 30 y un 35% por encima de lo que marca el laudo. Entonces son sueldos, digamos, acordes a las distintas categorías que se están manejando. También me voy a hacer eco de lo que siempre reclaman los empresarios, que más allá de los sueldos ahora, este tema que hablábamos antes, ¿no? Del personal calificado. Sin duda. ¿Lo ven como un problema todavía? Lo mencionó el intendente hace un tiempo en el marco de otra actividad, el tema de la capacitación y que las empresas muchas veces no encuentran eco a pesar de que hay un montón de gente buscando trabajo en la correcta calificación para brindar un estándar de servicio determinado, ¿no? Acorde a Punta del Este, acorde a lo que y también acorde al tipo de turismo que se quiere atraer. Sin duda. Y es un problema que vemos todas las temporadas. Esta en particular, el 60% de los empresarios encuestados nos marcaron esa dificultad a la hora de conseguir personal calificado, o porque hubo una dispersión en la pandemia, que mucha gente calificada dejó los distintos rubros y tomó otros caminos, o porque las nuevas generaciones de recambio, digamos, le está costando un poco agarrar rápidamente el rodaje para estar a la altura del servicio que se necesita hoy en día, ¿no? Hoy, si hablamos con la mayoría de los socios de la Cámara, o de acuerdo al trabajo que ustedes hicieron al relevamiento, ¿están conformes con la temporada? ¿Fue un tema de rentabilidad? Mira, están conformes con la temporada en cuanto al volumen de gente que hubo. El tema de lo que fue la rentabilidad, los que tuvieron mejor rentabilidad fue muy magro el crecimiento de la rentabilidad, pero a los que les fue muy mal. Entonces, bueno, hay algún reacomodamiento de lo que es el tejido empresarial. Cuando decimos que les fue muy mal, ¿estamos hablando de algunos rubros en específico o en distintos rubros? Empresas particulares en una transversalidad de rubros. O sea, si nosotros analizamos y hacemos las comparativas con el año pasado o con el año anterior, vemos que todos los rubros se comportaron básicamente de manera igual, ya sea el sector gastronómico, el hotelero, el sector comercio y servicios, los que crecieron y los que bajaron más o menos el mismo porcentaje. Lo que sí hubo un reacomodamiento dentro de los rubros de las distintas empresas. Entonces las empresas que vieron incrementado el tema de la ganancia, por ahí fue menor en comparación que los que vieron que le había bajado, la rentabilidad les bajó en un porcentaje mayor. Willy, vamos a hacer una pausa y a todos ustedes los invitamos a hacer una pausa y enseguida seguimos esta charla con el presidente de la Cámara Empresarial Maldonado Punta del Este. Cada grano de arena, desde Portezuelo a José Ignacio. Cada sentido que se despierta. Cada rayo. Cada gota.
cada respiro. Risa. Sabores y miradas. Cada silencio y cada nota hacen de cada momento un momento único y de un lugar único. Enjoy Punta del Este. Experiencias únicas en un único lugar. Pintando con Ulbrica, Ulbrica, Ulbrica. La tarea de pintar se simplifica. Se aplica con rodillo, pinceleta o pincel. Ulbrica en los techos, Ulbrica en la pared, Ulbrica en la fachada y en los pisos también. ¡Qué colores! ¡Cómo rinde! ¡Es perfecta! Pintando con Ulbrica, la tarea de pintar se simplifica. Continuamos en esta charla con el presidente de la Cámara Empresarial del Departamento de Maldonado, Willy Ehlenfeld. Estuvimos analizando en el bloque anterior mucha cosa de la temporada. También algunos avances de cómo va a trabajar la Cámara este año, y quiero detenerme en esto porque, bueno, estuvimos hablando de los socios que contestaron a la encuesta, pero digamos, la Cámara hoy ha crecido muchísimo en los últimos años, contempla un montón de comercios, montones de rubros, o sea, ustedes tienen realmente el pulso de lo que pasa en el ámbito comercial de todo el departamento, en todos los sectores. Sí, la Cámara abarca lo que es todo el departamento Maldonado. Tenemos más de 800 empresas socias directas y 3.500 indirectas, porque bajo el paraguas de lo que es la Cámara Empresarial está la Corporación Gastronómica, está CICE, que es la Corporación de la Industria de la Construcción del Este, está Cepatama, que es la patronal del taxi, está también lo que es el Centro Comercial de Piriápolis, estamos ayudando ahora a que tome forma y un poco de estructura jurídica lo que es el Centro Comercial Industrial de Pan de Azúcar también. Entonces, bueno, nucleamos lo que son todas las actividades, tenemos desde los socios, son desde el aeropuerto, el Centro
centro de convenciones, hoteles, Agroland, por nombrarte alguna. O sea, tenemos diversos rubros. También tenemos empresas históricas como el kiosco La Pipa de acá del centro de Maldonado, y abarcamos distintas temáticas de acuerdo a las distintas empresas que tenemos. Por eso también estamos vinculados en lo que es todo lo que es la remodelación del centro de Maldonado, donde ahí en su momento estamos con el tema de la peatonal Sarandí, la remodelación del centro, que el año pasado el intendente tomó alguna resolución. Decía él en aquel momento, bueno, porque tenemos que avanzar, tenemos que empezar a hacer cosas concretas, algunas puede ser que sirvan, otras no, tenemos que probar un poco el modelo. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, desde la Cámara hace años que se viene estudiando esa situación. De hecho, la Cámara pagó un estudio y tenía 850 páginas, se lo entregamos a la Intendencia en el gobierno anterior. Mucho de eso se tomó en el proyecto que presenta el intendente Antía, antes de dejar el cargo, que fue que se expuso en el Paseo Real, y después vinieron acá mismo a la Cámara a presentarlo. Luego lo continuó el intendente Abella, y él fue más a territorio y fue más concreto. Dijo, bueno, tomó la determinación final de abrir lo que son las 3 cuadras de la peatonal. Desde la Cámara se acompañó todo ese proceso, se generaron instancias de reuniones, tratamos de acercar a las partes, incluso hace poco estuvieron acá el alcalde y el responsable de lo que es la parte del subdirector de urbanismo, Mauricio Tejera, explicando y poniendo un poco los plazos de la obra que se está haciendo en estas primeras 3 cuadras. Pero lo que planteamos de la Cámara es que es un todo, no es solo una obra civil, sino hay que armonizar y ordenar lo que es el centro. Mucho pasa también por el tema de seguridad, el tema de limpieza, el tema de iluminación. El alcalde ha encarado felizmente ese orden, y hemos hecho un relevamiento también de lo que son esas primeras 3 cuadras de la avenida Sarandí, donde nos dio que, por ejemplo, el 68% ve con muy buenos ojos todo este orden que se llevó a cabo ahí, que se incrementó el tema de la limpieza, que se sacaron los vendedores ambulantes, se sacaron la parte de los artesanos también en esas 3 cuadras, y se ordenó definitivamente lo que es la parte comercial ahí. Este porcentaje estamos hablando de una vez que se tomó la medida, digamos, de... Sí, es un análisis desde que se abrió. Desde que se abrió en adelante. Hasta ahora. Del punto de vista comercial, la evaluación es neutra. No es que haya habido un incremento de las ventas por la apertura de la avenida de la peatonal. Lo que sí hay es esa conformidad, incluso con gente que vive ahí en esa zona, que no tiene una actividad comercial directa. Y que lo resistieron muchos vecinos al principio, el tema de la apertura. Todo tema genera alguna discusión, no hay unanimidades en este tipo de situaciones, pero sí ha sido muy positiva la valoración en todo esto que te decía, en la limpieza, la iluminación, el orden que ha tomado la zona. Y bueno, la idea es... ¿Y los próximos pasos cuáles serían desde el punto de vista de la Cámara? Desde la Cámara continuar articulando y que eso se mantenga como un ecosistema, porque es lo que te decía, es un todo, es generar que esté ordenado, que no haya vendedores ambulantes. Tenemos todo lo que es la complicación de la gente en situación de calle, que es una situación muy compleja. Ahora el gobierno está anunciando medidas, pero lamentablemente... En estas horas el presidente hizo una conferencia, anunció algunas medidas generales, ¿no? Sí, lamentablemente vemos con mucho dolor, porque nosotros siempre con las puertas abiertas, hemos coordinado con la gente del Mides también, porque no es solo decir, bueno, se pone un refugio y se los deja en el centro y que de alguna manera se armonicen, porque el Estado ha invertido mucho, hay muchos técnicos, hay mucha gente muy capacitada, tiene que haberle una manera, una posibilidad. Esa es la que nos genera la frustración de decir cómo un país que destina los recursos, que somos tan poquitos, tener tantos uruguayos en esa situación, que no nos podemos ayudar efectivamente a que salgan de eso. Más allá de la situación que generan en sí, hay que darle un camino de salida y empezar a medir las políticas públicas, porque hace años que hay un ministerio específico, pero no vemos que se llegue al final de las circunstancias. Todos los organismos apoyan, la Intendencia también, aunque no es una responsabilidad directa, la Intendencia
Intendencia siempre está apoyando, está poniendo los ómnibus, está la gente del batallón con el tema de los refugios. Desde el sector privado también se está colaborando. Hemos querido hacer situaciones tanto con los chicos del INAU para que puedan tener acceso al trabajo, como con la gente en situación, los que están privados de libertad, para que puedan hacer determinadas tareas. Y la verdad que la burocracia es tal que termina desalentando y no se pudieron concretar esas iniciativas por la cantidad de reglamentaciones y que se ponía una sobre otra. Entonces todos esos esfuerzos en definitiva quedan en la nada y vemos como cada día esta situación nos está pasando por encima. Entonces la verdad pensamos que este año tiene que haber un antes y un después, porque después vemos que el sistema político pelea a ver quién es más sensible y quién no frente a estos temas. Pero necesitamos una solución, empezar a ver que hay un camino y que hay una luz al final del túnel. Porque por ejemplo, está todo, el tema de las personas en situación sí. de calle, ¿cuánto incide, por ejemplo, ahora que estamos hablando del centro de Maldonado, revitalizarlo, cuando ustedes le consultan a los socios, a los no socios, incluso también de la Cámara, ese tema de la presencia de personas en situación de calle con respecto a la rentabilidad o a la prosperidad de los negocios? Pero incide en todo. Porque nos incide a nosotros como personas cuando vamos y lo vemos, pero si tú vas por una calle y ves 3 personas en esa situación, no te genera un ánimo de salir a comprar. Te da una sensación de inseguridad, de salir a ver por dónde caminás, porque esa gente también hace sus necesidades. O sea, genera toda una distorsión y genera todo un problema. Entonces, esas personas, en primer lugar, no pueden estar en la principal avenida comercial del centro Maldonado. Pero no es que sacarlas de ahí y llevarlas para otro lado, es darle una solución real y efectiva. Sí, claro, no es camino de salida. No es un tema de sacarlas por ocultarlas, aunque hay una realidad que es así. En todas las ciudades del mundo donde determinadas zonas tienen esa problemática, es claro que los turistas no van tanto por ahí, los comercios no funcionan como funcionan en otras partes. No es un tema de lindo feo, pero es un tema de que también hay una realidad que afecta directamente a toda la zona. Es hasta un tema de salubridad. También. Por un tema de higiene, o sea, y bueno, un poco la frustración es esa que tenemos. Hemos tenido, te reitero, reuniones con la gente que está en el MIDES acá a nivel departamental, pero bueno, esperemos que a nivel nacional definitivamente ahora se encuentre un camino y estas personas puedan salir de esa situación. Porque la verdad que siendo tan pocos como somos en Uruguay, uno no termina de entender cómo tenemos tanta gente en esa situación y este año ha sido como un número superlativo, ¿no? Willy, no quiero dejar de preguntarte también, porque sé que los socios de la Cámara, muchos tienen opinión sobre esto, se está pensando también en una reestructura de las terminales de ómnibus de alguna manera, ¿no? En un principio tal vez para la próxima temporada que los ómnibus no lleguen hasta la terminal de Punta del Este y eventualmente terminen acá en la terminal de Maldonado. De alguna manera eso podría afectar o no, ¿cómo lo entienden ustedes? ¿O lo ven como una medida que al descongestionar tal vez Punta del Este permita otro tipo de circulación? ¿Cuál es la evaluación primaria de la Cámara? Nosotros todavía como Cámara no tenemos una postura al respecto. Sí tenemos varias inquietudes de los socios que nos han ido planteando, incluso puesto que te decía que también tenemos socios que tienen taxi, o sea, que están vinculados directamente con el tema de la actividad. Estamos esperando que la Intendencia, que es la que es mano en este tema, de alguna manera muestre un poco más cuál es el plan, porque hasta ahora tenemos anuncios aislados, que si bien han sido anuncios del propio Intendente, no hemos visto cuál es el plan de movilidad. Se ha hablado del plan, se ha hablado del CIMBE, pero bueno, no se ha aterrizado eso como para poder tener una opinión formada sobre eso. Pero los socios que plantean, por ejemplo, los que han planteado inquietudes, ¿qué plantean a priori? Y han planteado inquietudes, por ejemplo, dice, está bien, puede ser que sea molesto que entre un ómnibus con 44 pasajeros hasta el centro de Punta del Este, que llega a donde está la terminal. Pero si tú no tenés ese servicio, esos 44 pasajeros, ¿en qué los vas a trasladar a Maldonado? Vas a agregar 25 autos más, 30 autos más, aunque sean taxis, Uber o locomoción particular. ¿Cómo vas a trasladar esa gente? Porque hoy en día convengamos que el sistema público de transporte
para lo que es Punta del Este, no solo la parte turística, sino lo que es todo Maldonado, es un sistema que se diseñó con líneas de ómnibus hace 20, 30 años. Sí. Y el crecimiento que ha habido, el sistema ese está saturado, aparte de ser costoso, por eso todos terminan con el vehículo propio, con la moto, la cuota, porque es difícil de utilizar y en los tiempos que te lleva tampoco hace. Entonces, queremos ver un poco el panorama más el árbol, más el bosque y no el árbol, ¿no? Entonces estos anuncios aislados, bueno, lo que nos hacen es poner en tema, empezar a discutirlo, sí, pero nos la idea gustaría en principio sería como para aplicarla en la próxima temporada. Y no sabemos si se llegará. Lo que sí te puedo decir es que en los últimos 3 estudios el tema del tránsito ha estado siempre en el primer lugar. En las últimas 3 encuestas que hemos hecho en las temporadas anteriores, cuando hablamos de las problemáticas que han tenido, está el tema del tránsito, está el tema de todo lo que es la carga impositiva, el tema de conseguir personal, y en el tránsito están no solo lo que es el estacionamiento, sino lo que son todas las vías de tránsito, que es lo que está faltando. O sea, Maldonado ha crecido y está faltando que acompañe lo que es la infraestructura vial y que acompañe lo que es, esta temporada empezamos a tener problemas con lo que es la luz, con lo que es el agua. Eso de alguna manera demuestra que ya están al tope de las capacidades, de tanto el servicio de agua como el de luz, y bueno, y ahí hay que hacer inversiones. El Estado va a tener que hacer inversiones para acompañar el crecimiento que tiene el departamento de Maldonado. ¿Tienen pensado reunirse a lo largo de este año? Porque te lo iba a preguntar justamente en virtud de que hay muchas cosas que dependen de políticas estatales, o no de políticas, pero de obras puntualmente, o de mejora de servicios. En base a lo que fue esta experiencia de esta temporada, sobre todo con los problemas de energía, ¿tienen pensado a lo largo del año plantear alguna reunión a nivel del directorio de la UTE o a nivel de otro tipo de autoridades para corregir estas situaciones? Sí, eso lo venimos trabajando y lo venimos gestionando. Ya hemos tenido reuniones con el intendente, lo que es la parte departamental. Esto claramente le escapa a lo que es la intendencia, pero sí también ayuda a lo que es la articulación y ver lo que es la parte del crecimiento vial y toda esta situación, pero sí vamos a extender, digamos, el planteo a lo que son los directorios tanto de UTE como de OCE y a los legisladores del departamento también para de alguna manera tener sobre la mesa cuáles son los temas en agenda importantes para el departamento de Maldonado. Bueno, además este año el gobierno va a presentar seguramente el gobierno nacional ampliación presupuestal, entonces también digo, estaría bueno que si se necesita algún refuerzo de inversión o de obras pudiera estar contemplado por ahí. Es el momento y por eso también estamos avanzando con lo que te decía hoy del observatorio para poder tener los datos sobre la mesa y que comprendan la importancia y el peso que tiene el departamento de Maldonado. Y bueno, si eventualmente hay que hacer algún cambio legislativo, porque por ahí el Estado, dentro de su previsión de inversión, entiende que hay prioridades en otro lado, bueno, que habilite al sector privado a hacer una inversión puntual para que pueda acompañar lo que es el crecimiento que ha tenido el departamento. Para cerrar, por estas horas, mañana, concretamente jueves, se va a presentar en Enjoy, de alguna manera, el último balance de cuando conocemos los números de la temporada, ¿no? La Cámara de Turismo, etcétera. ¿Tienen algún avance ustedes de estos números? ¿Saben si van en sintonía de alguna manera con el relevamiento que hicieron ustedes a nivel de las empresas de Maldonado? La poca información previa que tenemos, porque la van a exponer ahí, van un poco en la línea del relevamiento que hicimos nosotros. Lo único que el nuestro fue, digamos, circunscripto solamente al departamento de Maldonado y esto ya es un trabajo a nivel nacional. Pero bueno, un poco lo que va que es el departamento va en esa línea. O sea que en otros departamentos de alguna manera también pudo haber repercutido o incidido las mismas variables que en Maldonado. Sí, sin duda el tema de la competitividad que hablábamos hoy y el dólar está presente. Sí, la rentabilidad, el dólar, la influencia de la parte de las políticas económicas, ¿no? Totalmente. Bueno, gracias por este contacto, gracias por la entrevista y esperamos encontrarnos pronto. Cómo no, las órdenes y muchas gracias por ayudar a difundir todo el trabajo de la Cámara. Y gracias a ustedes por acompañarnos una semana más. Nos reencontramos el miércoles que viene aquí en la pantalla de Canal 2. Este programa fue una presentación de Ulbrica, Enjoy Punta del Este, de Administración Nacional de Puertos, Grupo PLA Constructora y Shark Club.